Buenos días, Ángelo, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Vamos a hablar sobre los productos de McAfee. Cuéntanos, ¿qué es un IDS? Un IDS es una tecnología que permite a las organizaciones filtrar su tráfico, detectar su tráfico cuando el tráfico es malicioso. Es decir, si hay un ataque por la red o por algún segmento de la empresa hacia un determinado destino, la tecnología IDS le puede alertar con un reporte o una alarma por diferentes medios. Un IDS es una tecnología que se ubica normalmente, si esto es internet, se puede colocar delante del firewall, este sería el firewall, y acá adentro estaría la red de la organización. Los puntos en los que se colocaría el IDS, dependiendo del interés de la organización, pueden ser en este diagrama de red 2. Uno, el que se ubica delante del firewall. Cuando hablamos delante del firewall, estamos siempre ubicados dentro de la organización, delante del firewall, en este punto, o detrás del firewall, en este punto, para detectar posibles tráficos anómalos que atraviesen el firewall y no sean controlados por el firewall. Entonces, ¿qué es un IPS? La diferencia entre un sistema IDS y un sistema IPS se colocan exactamente en los mismos puntos en general. Está en la capacidad de detección del primero y el segundo, pero la prevención es la P. La prevención es la característica que lo diferencia, es decir, no solo notifica que está ocurriendo algo anómalo en la red o que hay un tráfico anómalo, sino que puede bloquear el tráfico y dependiendo de la forma en que esté configurado tiene múltiples respuestas. O sea, lo que me quieres decir es que el IDS y el IPS funcionan muy similarmente. La diferencia es que el IPS me previene. La diferencia es que el IPS previene y puede tomar acciones con respecto a determinados tráficos según la configuración. Ingeniero, entonces, ¿cómo se iniciaría la implementación de productos de este tipo? El primer dato que se debe recabar es el uso del canal que se tiene donde se desea implementar. Es decir, no va a ser lo mismo colocar un sensor detrás del firewall donde ya tenemos mucho tráfico filtrado a colocarlo delante del firewall donde nos pueden llegar muchos ataques que no necesariamente queremos proteger. La característica puntual de colocarlo en estos dos puntos es para ver qué tan efectivo está siendo el firewall en el control de cierto tipo de amenazas. Pero si lo que se quiere únicamente es prevenir la inserción de tráfico malicioso en la red, se coloca solamente detrás del firewall. Eso significa que podemos incrementar el nivel de protección en el segmento que estamos intentando blindar, en el caso que tenemos en el diagrama. Una vez tenemos identificado dónde lo queremos colocar, tenemos que saber cuál es el uso de ancho de banda efectivo. Es decir, en este punto la red puede ser de 100 megabits por segundo, pero en el tráfico que está cruzando efectivamente el cable no necesariamente es el 100% del que tiene capacidad para manejar el cable. Puede ser que sea, en este caso tenemos 4 dispositivos, 4 equipos, puede ser solamente 1 o 2 megas. Y de acuerdo a ese dimensionamiento es que vamos a seleccionar el modelo de dispositivo que vayamos a adquirir. Si el tráfico está cruzando por medio de una fibra o por medio de un alambre de cobre, esa es otra característica que tenemos que tener en cuenta. Y con el uso podemos decir, si estamos en un segmento en el que tengamos solamente el 50% de uso, decimos que necesitamos un dispositivo que llegue como máximo al 50% y adicionalmente podemos dejar un porcentaje
de margen de seguridad para el caso de tráficos mayores. Es decir, podemos decir que con un 50% de uso en tráfico alto y un 10% adicional, lo que vamos a lograr es cubrir las necesidades, en este caso, de la red. Necesitaríamos entonces un dispositivo que soporte 60 megabits por segundo para ese segmento. Cuando se adquieren estos dispositivos, se hace la suma de los tráficos agregados de cada uno de los segmentos. Dependiendo del dispositivo, podemos tener dispositivos que tengan 2, 3, 4, 8, 12 segmentos de protección. Se suman. Nos encontramos con el ingeniero Ángel Rodríguez, que nos está comentando acerca del IPS. Ingeniero, ¿cómo se debería administrar y configurar las políticas y reglas de un IPS? El primer paso cuando se monta el sistema es que se colocan los sensores en los puntos ya determinados previamente y luego se instala una consola de administración sobre la cual se van a centralizar los datos del reporte que está generando el sensor. Es clave en este punto que entender que no hay que arrancar bloqueando todo el tráfico ni permitiendo todo el tráfico exclusivamente. Se debe entender el tráfico de la red y luego que se entiende el tráfico de la red, empezar a implementar las reglas. Hay un conjunto básico que el fabricante da de reglas que recomienda bloquear, que son los típicos ataques dentro de la red. Gusanos, spyware, ese tipo de cosas, ese tipo de tráfico lo puede bloquear predeterminado, pero para hacer bloqueos más sofisticados o bloqueos por comportamientos anómalos, se debe tener en cuenta que solo se deben realizar después de un periodo mínimo de aprendizaje de 4 semanas. De 4 a 8 semanas es el periodo para el bloqueo de tráfico anómalo. Existen dos tipos de reglas en los sistemas de prevención de intrusiones: anomalías y firmas. Firmas son trazas específicas que se detectan dentro del tráfico que los fabricantes reconocen automáticamente como tráfico malicioso. Este es el más común de los comportamientos que se detectan en los sistemas tanto de IPS como de IDS. En el caso de firmas, hay algunas firmas que pueden generar algo que se denomina falsos positivos, es decir, que no son tráficos anómalos, sino que son tráficos normales y se parecen porque las aplicaciones fueron diseñadas así a tráficos extraños o tráficos maliciosos. Aquí es donde empieza a necesitarse una persona que conozca de temas de redes y conozca la organización. Este es el primer paso, conocer cuáles son las aplicaciones que intentamos proteger y qué características tienen para poder activar las reglas por el caso de firmas. En el caso de anomalías son elementos o cosas tales como se responde a un tráfico que jamás se reinició, o se está enviando tráfico de correo desde una máquina que no es el servidor de correo. Ese tipo de cosas se consideran anomalías. Las anomalías pueden presentarse en una red por múltiples causas: reset de switches, cuando se realiza la convergencia del spanning tree, en el caso de una red switchada completamente, cuando hay múltiples switches. Hay muchas razones. Y estas anomalías solo se van a detectar después de que se conozca relativamente bien la red, es decir, después de 4 a 8 semanas del proceso de instalación. Primero se activan las firmas y se coloca el modo aprendizaje para el caso de anomalías. Esos son los pasos iniciales de implementación. ¿Cómo se licencia el producto? El producto se licencia por segmentos protegidos y por el ancho de banda que se desee proteger. Ya hicimos un cálculo que nos daba el 60% para una red de 100 megabits para transferencia. Si queremos comprar un sistema que nos proteja para 60 megabits por segundo, tenemos que comprar uno que tenga 2 segmentos y un ancho de banda máximo
de 60 megabits por segundo. Dependiendo de la cantidad de segmentos que queramos proteger, también lo podemos colocar en el segmento de servidores, y dentro del segmento de servidores vamos a tener un mayor consumo. Hay productos que pueden soportar desde 200 megabits por segundo hasta 10 gigas de protección en modo IPS. Dependiendo de las necesidades y la cantidad de segmentos que queramos proteger, es donde va a estar en la selección del dispositivo. Con un solo appliance, ¿cuántos segmentos puedo proteger? Regularmente usted puede proteger en los modelos más recientes, los más básicos tienen 4 segmentos y los más grandes puede proteger con 100 megabits por segundo, y los más grandes puede proteger 12 segmentos con 10 gigabits por segundo de consumo de ancho efectivo de banda. ¿Qué tipo de empresas pueden adquirir este producto? En general, las empresas que adquieren este tipo de productos son empresas que dependen bastante del tráfico de Internet y de la protección a su información o a sus servidores, y desean tener una disponibilidad más alta, ¿no? Desean tener interrupciones en el servicio por tráfico malicioso. Empresas, no importa el tamaño en sí de empleados o el tamaño de la organización como tal o facturación, sino la dependencia de la organización de sus sistemas de información. Si para una empresa significa que por causa de un virus o un gusano es muy alto el costo de caída, es decir, una hora de indisponibilidad le cuesta, no sé, 5, 10 mil, 20 mil dólares la hora, en esos casos es donde usted empieza a ver soluciones alternas de protección más allá del firewall. ¿Qué beneficios obtiene una empresa con la adquisición de un producto como este? Se eleva la disponibilidad de los servicios y de los servidores que están protegidos por esta tecnología. Se requiere muy poca irrupción por parte del usuario, o sea, no se interrumpe el funcionamiento en el usuario porque no hay que instalar nada en el lado del usuario, todo es en el segmento de red y para el usuario es completamente transparente. Y hay otra característica, que con los sistemas IPS de McAfee tiene control de ancho de banda, un control bastante completo de ancho de banda. Cuando se detecta una amenaza, ¿qué acciones de respuesta puedo configurar con el IPS? Con el IPS se pueden configurar múltiples acciones de respuesta. En general se puede, como en todos los protocolos TCP/IP, se puede configurar ICMP, un reshawl o host no disponible, pero también se puede configurar reset de conexiones TCP, o algo muy similar a lo que se hace en los firewalls, que se configura pérdida de paquetes, simplemente no se responde nada. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Cuando se hace ICMP, un reshawl, se le está dando una respuesta al posible atacante, y si es un sistema no automático, es decir, un sistema controlado por una persona, se puede recabar información para detectar que está el dispositivo por medio de los checksums y el análisis de los checksums de las cabeceras. Adicionalmente, en el caso de TCP, lo que se hace es que se simula la respuesta de un firewall con los resets, pero volvemos a dejarle checksums al tráfico que puede utilizarse para el análisis. La mejor configuración es drop de paquetes, o sea, botear los paquetes, pero el problema es que para resolver un problema de red nunca se va a detectar cuál es el dispositivo que está afectando. Por eso es que en una respuesta anterior les había mencionado que se debe colocar en modo de aprendizaje para entender la red. Si usted no entiende la red, cuando empiezan los problemas, usted no va a saber por qué y cómo resolverlos. Ingeniero, ¿hay alguna manera de configurar el IPS para el envío de notificaciones cuando ocurre algún incidente o amenaza? Sí, existen varias formas. Se puede configurar scripts que envíen automáticamente datos a un log o que envíen correos electrónicos. También hay opciones para integrarlo con sistemas de syslog
o se puede integrar con notificaciones vía SNMP. Adicional a la parte de IPS se puede integrar con la consola EPO y con el sistema de manejo de vulnerabilidades. ¿Nos podría explicar qué es el Access Control List? Los sistemas de IPS tienen varias opciones para configurar el paso de tráfico sin monitoreo. Las listas de control de acceso le permiten a usted determinar que un determinado segmento, una determinada IP, puede pasar sin tener ningún tipo de verificación el tráfico. Esto se utiliza mucho cuando se presentan falsos positivos y el sistema no puede detectarse por qué está pasando, si queremos hacer una excepción. Pero hay una opción adicional que también se puede implementar. Hay que adquirir una licencia adicional que se denomina Network Access Control o NAC. Los sistemas de NAC le permiten a las organizaciones filtrar qué tipos de usuario con qué características en los equipos pueden acceder. Es decir, si yo digo quiero que los usuarios tengan el antivirus atrasado para acceder a un segmento de internet o para acceder a mi segmento de servidores máximo 2 días, si hay un usuario que llega con un equipo con más de 2 días de actualización de antivirus, de desactualización de antivirus, lo voy a bloquear hasta que no se actualice el antivirus. Esa es otra forma de control de acceso que se puede implementar en los sistemas IPS. Ingeniero, ¿qué tipo de personas requiero para la administración de un IPS? En general, la administración de un IPS es bastante sencilla para una persona con conocimientos de redes y conocimientos de protocolo TCP/IP. La clave no es tanto la parte técnica, sino la parte de negocio, entender qué es lo que hay en cada uno de los segmentos de red de la organización y conocer algo de TCP/IP y protocolos de red. Eso es básicamente lo que se requiere. CREANGEL los puede asesorar en esa parte y en el canal pueden encontrar videos de bastantes temas de implementación de IPS. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias.